Cordial saludo, bienvenidos a una de las primeras audioconferencias que vamos a pasar en este diplomado en informática forense. Muy bien, entonces estamos en el segundo módulo. En este segundo módulo vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la informática forense y vamos a hablar mucho más sobre lo que tiene que ver sobre el cibercrimen y los delitos informáticos. Bien, los aspectos cotidianos de nuestras vidas se llevan a cabo a la vanguardia de la tecnología, en la misma manera que la sociedad depende cada vez más de las tecnologías de la información y la comunicación o las TIC. El rápido desarrollo de estas formas de tecnología, como por ejemplo el Internet de las Cosas, también ha aumentado nuestra dependencia de los sistemas informáticos, por lo cual estamos actualmente viviendo dos mundos separados: el mundo físico y el mundo cibernético. Cibernético relativo a los sistemas electrónicos e informáticos. Incluso el nivel de conexión que la gente puede lograr a través de Internet es de alta velocidad, ha alterado la forma en que socializamos. Las personas reciben y ofrecen servicios, buscan información, intercambian mensajes de texto personalizados y administran sus finanzas personales a través de navegadores o aplicaciones informáticas, apps desde teléfonos móviles. Las personas están conectadas y socializan con otros, utilizando aplicaciones de videochat y videojuegos en línea, interactuando en un mundo paralelo, el ciberespacio. Por lo tanto, el delito cibernético tiene el potencial de afectar las actividades diarias de todos. Hoy en día, los delincuentes informáticos están utilizando esta creciente dependencia de la tecnología como una excelente oportunidad para participar en conductas ilícitas o delincuenciales. Es casi imposible contar con estadísticas precisas sobre el número de crímenes informáticos y la monetaria para las víctimas, porque los delitos informáticos rara vez son detectados por las víctimas o reportados a las autoridades. Adicional a este panorama, en el mejor de los casos, el accionar de las autoridades de policía en el ciberespacio es mínimo. Por otra parte, los delincuentes informáticos son cada vez más sofisticados en su comportamiento criminal, convirtiendo el delito cibernético en una amenaza real para la calidad de vida, mientras pocas personas reconocen este impacto y las consecuencias en general de la delincuencia informática. Más importante aún, las personas no son conscientes de cómo están construyendo sus delitos, sus estilos de vida en línea a través del uso constante de la tecnología informática. Hoy en día a menudo entonces escuchamos o oímos hablar de temas relacionados con el cibercrimen, tales como hackeo, el fraude por ransomware, el robo de identidad, el phishing con voz, el acoso cibernético, el cibermatoneo o ciberbullying, el ciberterrorismo, la adicción a los juegos en línea, la piratería cibernética, etcétera. Entonces les pregunto, ¿qué son entonces los crímenes cibernéticos y qué son los delitos informáticos? Pues para comenzar a responder estas preguntas vamos a necesitar entender los términos básicos y hacer distinciones claras entre el delito cibernético, cibercrimen, y el delito informático. Millones de personas cada día trabajan, socializan o consumen entretenimiento en Internet, en el ciberespacio. Entonces, ¿cómo definiría usted el ciberespacio? En esta audio clase, entonces vamos a abordar la respuesta y y otros interrogantes similares y explorar las cuestiones de jurisdicción asociadas con un escenario cibernético. Además, vamos a estar aprendiendo más sobre las conductas criminales reconocidas por el Convenio de Budapest y concluyendo con una posible de estas conductas en relación con dos conceptos básicos: cibercrimen y delito informático. Pues bien, entonces vamos a tocar cuatro temas importantes. En la primera parte, el cibercrimen y los delitos informáticos. Dentro de ello vamos a hablar sobre la definición, el Convenio de Budapest y la jurisdicción en el ciberespacio. En la segunda parte vamos a hablar sobre los cibercriminales, hackers y otros delincuentes. Vamos a hablar sobre los 12 perfiles criminales cibernéticos, los tipos de explotación cibernéticas criminales, formas de código malicioso, los ataques dirigidos. En el tercero vamos a hablar sobre las estafas en línea, el robo de identidad y phishing, el impacto en cifras, las principales clases de fraude en Internet, para terminar en la cuarta parte con el ransomware, la fundamentación criminológica, la metodología y medición de variables y cuál es la motivación del cibercriminal.
Muy bien, entonces vamos con la primera parte que es cibercrimen y los delitos informáticos. Vamos a iniciar con la definición y hablaremos sobre el Convenio de Budapest y la jurisdicción en el ciberespacio. La definición del delito cibernético o cibercrimen es algo imprecisa, ya que abarca algunos conceptos muy amplios. La mayoría de la gente está confundida acerca de la diferencia entre el delito cibernético y el delito informático. De hecho, algunos autores no separan apropiadamente el uso de los dos términos. Por lo tanto, antes de examinar los detalles sobre la victimización por ciberdelincuencia, es necesario aclarar esta diferencia. Entonces, en el año 2000, CASEI define el delito cibernético como cualquier crimen que involucre computadoras y al mismo tiempo redes informáticas, incluyendo crímenes que no dependen en gran medida de las computadoras. Es importante aclarar que el término cibernético abarca los escenarios relativos a los sistemas electrónicos e informáticos. También señalan que el delito cibernético se compone de las actividades mediadas por ordenador que son ilegales o consideradas ilícitas por ciertas partes y que pueden ser conducidas a través de redes electrónicas globales. Básicamente, los delitos cibernéticos abarcan categorías amplias de delitos en el ciberespacio, en la World Wide Web, incluidos los crímenes asistidos por ordenador y los delitos centrados en la computadora. En general, no se requieren habilidades especiales de operación de computadoras para cometer delitos cibernéticos. Por ejemplo, un sospechoso y una víctima pueden comunicarse a través de salas de chat en la web, que es la mensajería Microsoft Network, MSN, o correo electrónico, o inclusive por Teams. Una vez que el criminal gana la confianza de la potencial víctima, el criminal está en la posición de perpetrar la ofensa. En este caso, aunque el Internet probablemente ayuda al sospechoso a comunicarse con la víctima, esto no significa que la tecnología o Internet causen el crimen. De hecho, en los delitos asistidos por computadora, el ordenador no tiene que jugar un papel importante en el crimen. Puede ser simplemente la herramienta que es utilizada por el sospechoso para facilitar la eventual ofensa, tal como el caso del ciberbullying o el ciberacoso. Según entonces, casi en el 2000, el término más general de cibercrimen puede encontrarse con la definición de delitos informáticos o delitos centrados en la informática, siendo estos tipos especiales de ciberdelincuencia. Específicamente, delitos informáticos que se refieren a un conjunto limitado de crímenes que están especialmente definidos en leyes como la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras en los Estados Unidos y la Ley de Abuso de Computadora del Reino Unido. Estos crímenes incluyen robo de servicios informáticos, acceso no autorizado a ordenadores protegidos, la piratería de software y la alteración o robo de información almacenada electrónicamente, extorsión cometida con la ayuda de computadoras, obtener acceso no autorizado a registros de bancos, emisores de tarjetas de crédito o agencias de informes de clientes, tráfico de contraseñas robadas y la transmisión de virus o comandos informáticos destructivos. El Centro Nacional del Cibercrimen de Cuello Blanco, en el año 2013, define el crimen informático como una violación de la ley que implica una computadora. Afirman que los crímenes informáticos verdaderos se dirigen al contenido de los sistemas operativos, programas o redes informáticos y suelen implicar uno o más de los siguientes elementos. Acceso al sistema informático sin permiso. Eso es conocido como un acceso no autorizado. Daños en los sistemas informáticos. Esto se conoce como sabotaje. Adquirir información almacenada en sistemas informáticos sin permiso. Robo de datos, también conocido. Adquirir servicios de sistemas informáticos sin permiso. Ese es el robo de servicio. Por su parte, Word en el 2001 también estableció 4 categorías legales de ciberdelincuencia, que son: la primera, invasión cibernética.
Eso significa cruzar fronteras en la propiedad de otra persona o causar daño, por ejemplo, piratería informática, virus, desfiguración. Segundo, ciberengaño y robo. Robo de dinero, propiedad, etcétera. Por ejemplo, fraude con tarjeta de crédito, violación a la propiedad intelectual, por ejemplo, piratería. Tercero, la ciberpornografía. Son actividades que violan las leyes sobre obscenidad y decencia. La cuarta, la ciberviolencia. Hacer daño psicológico o incitar al daño físico contra otros, violando así las leyes relativas a la protección de la persona, por ejemplo, los delitos de odio, el acecho, etcétera. Las cuatro condiciones legales de igual sobre el cibercrimen, entonces dan una aclaración mucho más profunda de lo que el Centro Nacional de Cibercrimen de Cuello Blanco en el 2013 definía como los elementos del crimen informático. Entonces, el delito informático es un componente del cibercrimen, pero algunos delitos informáticos no son necesariamente cibercrimen. Por ejemplo, el robo de datos de dispositivos digitales, smart cards, los cuales no se encuentran conectados necesariamente al ciberespacio, o la clonación de tarjetas de crédito. En otras palabras, el delito cibernético es una sombrilla mucho más grande que abarca la gran mayoría de delincuencia informática, y los delitos informáticos, a diferencia de los delitos cibernéticos, requieren conocimientos y habilidades computacionales más avanzadas e incluyen la manipulación de datos digitales para ser perpetrados exitosamente en contra de las víctimas. Entonces, en este cuadro, en la tabla número 1, que es la diferenciación de los delitos informáticos y el cibercrimen, entonces los definimos por categoría. Entonces, está la categoría del cibercrimen y el crimen fuera del ciberespacio, y el delito informático. Entonces, en conductas criminales como el grooming, la ciberpornografía, actividades que violan las leyes sobre obscenidad y decencia, no es un cibercrimen, pero sí es un delito informático. ¿Por qué? Porque se requiere manipulación de datos y necesidad de habilidades especiales de informática. Hablemos de la ciberviolencia, hacer daño psicológico o incitar daño físico contra otros, rompiendo así las leyes que pertenecen a la protección de la persona, por ejemplo, delitos de odio y acecho. No es un cibercrimen, es un delito informático porque hay manipulación de datos y porque hay necesidad de habilidades especiales de informática. Eh, Ciberpasar los límites en la propiedad de otras personas o causar daño, por ejemplo, el hacking, el virus y el ransomware, que es el secuestro de las computadoras. Es un delito informático, igualmente. ¿Por qué? Porque hay manipulación de datos y porque hay necesidad de habilidades especiales en informática. Y los ciberengaños y fraude, que es con dinero, con propiedad, por ejemplo, fraude de tarjetas de crédito, violaciones de la propiedad intelectual, la piratería, la clonación de dispositivos inteligentes como las smart cards. Entonces, también son delitos informáticos, porque igualmente hay manipulación de datos y hay necesidad de habilidades especiales en informática. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces sobre el convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest, considerado como el primer tratado internacional acerca de la cibercriminalidad. El convenio de Budapest fue abierto a la firma el 23 de noviembre del año 2001 en la capital de Hungría y entró en vigencia el 1 de julio del 2004, y en la fecha ha sido suscrito por 49 países, incluido Colombia, y ratificado por 56 naciones, entre las cuales se encuentran 45 de los 47 países miembros del Consejo de Europa y 11 países no miembros. Entre estos últimos se relacionan 4 países del continente americano: Canadá, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Colombia. Aunque existe un bajo porcentaje de naciones latinoamericanas que han suscrito el Convenio de Budapest, es importante reconocer que las definiciones de conductas criminales asociadas a medios informáticos que se describen en este convenio permiten tener un marco conceptual general sobre el cibercrimen y los delitos informáticos. El convenio desarrolla 48 artículos agrupados en 4 capítulos. Los primeros 8 artículos del segundo capítulo relacionan las conductas criminales y la clasificación en 4 títulos. Así, el primer título,
Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Artículo 2. Acceso ilícito. Acceso deliberado e ilegítimo a todo o parte de un sistema informático. Artículo 3. Interceptación ilícita. La interceptación deliberada e ilegítima por medios técnicos de datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas, originadas o efectuadas en relación con un sistema informático. El artículo 4. Ataque a la integridad de los datos. Todo acto deliberado e ilegítimo que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. Artículo 5. El atentado contra la integridad del sistema. La obstaculización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. El artículo 6. Abuso de los dispositivos. La comisión deliberada e ilegítima de la producción, comercialización u otra forma de puesta a disposición, así como la posesión de cualquier dispositivo, incluido un programa informático concebido o adaptado principalmente para la comisión de los delitos expuestos anteriormente, o una contraseña, código de acceso o datos informáticos similares que permitan acceder a toda o parte de un sistema informático con el fin de cometer las conductas criminales expuestas en los anteriores artículos. Luego viene el título 2, que son los delitos informáticos. El artículo número 7 habla sobre falsificación informática. ¿En qué consiste? En la introducción, alteración, borrado o supresión deliberados e ilegítimos de datos informáticos que generen datos no auténticos con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que los datos sean legibles e inteligibles directamente. El artículo 8 habla sobre fraude informático, que son los actos deliberados e ilegítimos que causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Luego viene el título 3, que son los delitos relacionados con el contenido. Entonces está el artículo 9, que son las infracciones relativas a la pornografía infantil. El título 4 son los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. Está el artículo 10, décimo, que son los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual. Entonces, a partir del 1 de marzo del 2006, la convención fue complementada con un protocolo adicional, que es el ETS número 189, que penaliza las conductas de carácter xenófobo o racista perpetrados a través de sistemas informáticos, como lo indicó el Consejo de Europa en el 2003. Estas conductas son relacionadas con el capítulo 2 del protocolo de la siguiente manera: la difusión de material racista y xenofóbico mediante sistemas informáticos, artículo 3, amenazas con motivación racista y xenófoba, artículo 4, insultos con motivación racista y xenófoba, artículo 5, y la negación, minimización burda, aprobación y justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad, en el artículo 6. Para una mejor interpretación de las definiciones tratadas hasta ahora, vamos a detallar entonces lo que es la categoría, la manipulación de datos y la necesidad de habilidades especiales en informática, como lo hicimos en la parte de la definición de cibercrimen. Entonces, si hablamos de la categoría de cibercrimen, las conductas relacionadas con el convenio de Budapest y el protocolo adicional ETS de número 189, entonces hablemos de infracciones relativas a la pornografía infantil, la difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos, amenazas con motivación racista y xenófobo, insultos con motivación racista y xenófoba,
negación, minimización, burda, aprobación o justificación del genocidio o crímenes contra la humanidad no son considerados como cibercrimen, son delitos informáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere los dos componentes que venimos hablando, manipulación de datos y necesidad de habilidades especiales en informática. Bajo el precepto de tener un idioma universal en contra del delito, reconocer las definiciones expresadas en este convenio y proponer su calificación, delitos cibernéticos o delitos informáticos, puede facilitar labores de cooperación internacional en cualquier tipo de investigación sobre cibercriminalidad y seguridad digital. Por eso es importantísimo tener muy claro la clasificación de los delitos relacionados con el convenio de Budapest. Muy bien, vamos a hablar entonces finalmente para cerrar este primer capítulo sobre la jurisdicción en el ciberespacio. La jurisdicción se refiere a la autoridad general que tiene un estamento judicial específico para aceptar y resolver una disputa. Tradicionalmente, la jurisdicción de un tribunal se basa en factores geográficos tales como la ubicación de la residencia o el lugar de negocios de un demandado donde ocurrió un delito o un delito civil, la colocación de la propiedad en disputa, etcétera. Un tribunal en particular solo puede considerar un problema legal si el tribunal tiene la autoridad para decidir este tipo de asunto. Esta autoridad se conoce como jurisdicción. El concepto de jurisdicción incluye dos cuestiones jurídicas distintas. Primero, ¿tiene la autoridad judicial la capacidad de escuchar el tipo de problema que se le ha presentado? Y segundo, ¿tiene el tribunal la capacidad de hacer cumplir su decisión sobre las partes en la demanda? Como ya he mencionado anteriormente, el ciberespacio es diferente del mundo físico debido a sus características temporales y espaciales particulares. Las dificultades para procesar las actividades delictivas relacionadas con la informática surgen porque gran parte de la propiedad involucrada es intangible y no se ajusta bien con los estatutos tradicionales del crimen tradicional, valga la redundancia. Mientras que en esta clase de delitos la jurisdicción se ha basado en límites geográficos, el cibercrimen no se produce en un sitio específico. Por ejemplo, un cibercriminal puede estar en un país X, utilizar un servidor ubicado en un país Y y ejecutar un código malicioso en varios computadores víctimas en uno o varios países Z. Internet generó una jurisdicción global teniendo en cuenta su antiespacialidad. Debido a esta antiespacialidad, la ley debe determinar si una acción que se lleva a cabo en Internet está controlada por la ley del país en el que se encuentra el sitio, donde se encuentra el proveedor de Internet, donde reside el usuario, o si una base jurisdiccional completamente nueva debe ser generada exclusivamente para el ciberespacio. Debido al rápido crecimiento de la tecnología y de Internet, la reexaminación y reevaluación de los principios legales tradicionales se ha convertido en tarea importante para los profesionales del derecho porque constantemente encuentran problemas jurisdiccionales asociados en el ciberespacio. Es aquí donde académicos y profesionales debemos tener la claridad suficiente acerca de la conducta criminal y los medios usados por los perpetradores para poder encontrar puntos comunes en medio de las diversas formas de abordar el cibercrimen y los delitos informáticos en la legislación de cada nación o incluso en la reglamentación estatal de los países con sistemas de gobierno federado como México o Argentina, por ejemplo. Entonces, finalmente es importante hacernos estos cuestionamientos. Es necesario definir y diferenciar entre delito informático y cibercrimen para tener un marco teórico común de cooperación entre las agencias e instituciones encargadas de prevenir y contrarrestar estas amenazas a la seguridad digital. ¿Cuál es la diferencia entre el delito informático y el cibercrimen? Y la última, estoy en la capacidad de proponer ejemplos y definir con mis propias palabras los términos
delitos informáticos y cibercrimen? Las respuestas a estas tres preguntas deben enviarlas por favor al correo electrónico docentes@unicolombia.edu.co. Por favor, no olviden enviar las respuestas a las preguntas al correo electrónico docente@unicolombia.edu.co. En referencia deben colocar respuesta, preguntas, su nombre y el diplomado. Muchísimas gracias. Muy bien, este es el capítulo número 2 sobre los cibercriminales, hackers y otros delincuentes. Aquí vamos a hablar sobre los 12 perfiles criminales cibernéticos, los tipos de explotaciones cibernéticas criminales, las formas de código malicioso y los ataques dirigidos. Aquí vamos a explorar entonces el mundo de los cibercriminales. Hay una persistente imagen popular de los delincuentes informáticos como individuos elegantes y sofisticados, incluso brillantes, pero estos representan una amenaza real a la privacidad de las personas y pueden causar daños tangibles. Los delincuentes cibernéticos materializan un problema creciente para los usuarios de Internet y las transacciones electrónicas, mientras el accionar policial en el ciberespacio permanece escaso y pocos crímenes informáticos son detectados por las víctimas o reportados a las autoridades, como lo decía Sandler en el 2002. En consecuencia, el número de personas victimizadas cada año continúa aumentando, en tanto que la población en general aún no ha reconocido el impacto de los ciberdelincuentes. Además, la investigación académica sobre delitos cibernéticos es limitada en comparación con los delitos tradicionales. Es extremadamente difícil construir una sólida ecuación de crimen para resolver los problemas de delitos informáticos, ya que tenemos una carencia de evidencia empírica. En otras palabras, hay brechas significativas entre lo que sabemos y lo que ignoramos acerca de los delincuentes informáticos. Bueno, entonces, debido a la naturaleza de Internet, una vez que un cibercriminal se conecta a una computadora, puede conectarse a cualquier otro equipo de la red, aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas informáticos a través del uso de software malintencionados como virus, spyware, caballos de Troya y gusanos. La firma antivirus McAfee afirma que hay más de 68.000 amenazas de virus en existencia y la compañía de antivirus Symantec afirma que se descubren de 20 a 25 nuevos virus cada día. Así lo determinó el doctor Choi en el 2015. Los antivirus o anti-spyware no pueden proteger completamente los equipos contra nuevos virus, gusanos o spyware, ya que la solución es posterior al accionar del código malicioso una vez estos han sido propagados a través de Internet. Muchos usuarios de computadoras pueden pensar que sus sistemas y sus redes son seguros, pero desafortunadamente ninguna computadora conectada a Internet estará en un ambiente 100% segura. Si se tiene un ordenador con módem o conexión inalámbrica a Internet, ese estado de conectividad, como bien lo dijo el doctor Choi, se compara con saltar a un barrio con índices de criminalidad elevados. Consumer Reports realizó una encuesta a consumidores online desde el año 2005 utilizando una muestra representativa a nivel nacional de más de 2.200 hogares con acceso a Internet en su casa. El sondeo encontró que, primero, aproximadamente el 30% de los encuestados reportó que un virus o spyware causó serios problemas en sus computadoras, así como pérdidas financieras. Segundo, el 18% de los que tenían un virus tuvo que borrar la información de su disco duro. Tercero, 13% de la muestra redujo sus compras online. Cuarto, 6% de la muestra había enviado información personal en respuesta a estafas de phishing. Quinto, 10% de quienes tenían acceso a banda ancha de alta velocidad no tenían protección de cortafuegos, firewall. Y sexto, el 17% de la muestra no utilizó software antivirus.
Con base en la evidencia presentada anteriormente, es indudable que se debe prestar más atención a este creciente problema, siendo conscientes de que el número real de incidentes de ciberseguridad contra sectores privados o públicos es aún desconocido. Esto se debe a que muchas empresas no quieren dar a conocer cuándo se han convertido en víctimas de un ataque cibercriminal, principalmente por miedo a perder cientos de millones de dólares relacionados con el valor de marca y la reputación corporativa. Como resultado, la mayoría de los administradores del sistema no se ponen en contacto con los agentes de la ley cuando sus sistemas informáticos están invadidos, prefiriendo intentar reparar el daño y tomar medidas reactivas con la mejor atención pública posible. De esta manera, se oculta información valiosa que ayudaría a conocer mejor el comportamiento criminal y anticipar futuras amenazas digitales. Entender el accionar criminal permite también crear modelos de comportamiento, los cuales se orientan a optimizar esfuerzos desde la administración pública y privada en pro de la seguridad. La elaboración de perfiles delincuenciales delinea patrones de comportamiento distintivos para reducir la gama de sospechosos en un cierto crimen y coayudar a los profesionales en el campo de la justicia penal. Con este propósito, los cibercriminólogos han estado creando gradualmente perfiles cibernéticos que en su mayoría coinciden con los 12 modelos presentados por Shoemaker y Kennedy en el año 2009. La siguiente tabla, entonces, nos vamos a analizar cuáles son esos 12 perfiles. Ahora, conocer las causas de un problema y sus actores provee el mejor escenario para encontrar soluciones. De esta manera, la perfilación criminal permite describir el comportamiento delincuencial y comprender cómo se articulan motivos y objetivos, con lo cual posteriormente se puede prevenir la ocurrencia del delito y contrarrestar su impacto, tal como lo mencionó en su estudio Toro Álvarez y Mota Castaño en el 2017. A continuación, entonces, vamos a hablar de esos factores y las razones que influencian a los individuos detrás de los perfiles cibercriminales que vamos a describir. Entonces, la venganza, exposición, ego, propósito político, ganancia monetaria y entretenimiento son las principales razones que pueden motivar de manera separada o combinada a un cibercriminal, y su estudio nos puede ayudar a entender qué clase de perfil cibernético puede ser asociado. En cuanto a la venganza también puede ser la ira, la destrucción. Es la primera razón, que es la ira. La gente intenta un comportamiento destructivo para revelar su ira hacia otra persona o grupo con el fin de lograr su propia satisfacción. El empleado infeliz y el ex empleado se clasificarán dentro de esta categoría. Entonces, iniciemos con la primera, el Kindle. Estos ciberdelincuentes pueden ser de cualquier edad, son externos al ambiente de la víctima y son tecnológicamente inexpertos. Comúnmente pretenden invadir sus motivados, son motivados por su ego y usan herramientas preprogramadas por individuos con un mejor conocimiento informático. Algunos kiddies con un poco más de experiencia se enfocan principalmente en invadir la privacidad y la explotación. Este tipo de criminal cibernético es comúnmente nuevo en la delincuencia y es fácilmente atrapado por los investigadores, pues a menudo dejan evidencia digital en la descarga de los kits de herramientas desde sitios web de hackers y los seudónimos utilizados en ese proceso. En cuanto al segundo, el hacker cyberpunk. El cyberpunk tiende a ser un joven lejano a las víctimas o víctimas con un dominio suficiente de la tecnología. Él pretende invadir o traspasar y es impulsado por su ego. Si la intención es invadir, el motivo del cyberpunk es la exposición. Ese tipo de delincuente cibernético ha estado detrás de muchos ataques de capa de aplicación, virus y ataques de DDoS o de negación de servicio a empresas y productos digitales. Los ciberpunk entonces cometerán actos de robo y sabotaje de manera selectiva. El hacker veterano o el old timer.
Dentro de la comunidad de hackers, los hackers antiguos son algunos de los más expertos en tecnología. Son de mediana edad o mayores y tienen una larga historia profesional o personal en tecnología y tal vez en hacking. Los old timers son impulsados por el ego. Ellos son los últimos de la guardia vieja, quienes son quienes solo tenían la intención de demostrar sus habilidades en ingresar sin autorizaciones o sistemas informáticos. Los old-timers son comparativamente inofensivos, toda vez que tienen motivos no amenazantes y son conscientes de su actuar. No obstante, esta clase de cibercriminales se especializa en la desfiguración de sitios web, por lo que cuando actúan en contra de objetivos en Internet pueden ser considerados bastante perjudiciales. Eh, el propósito o el propósito político, el activismo. Activismo es la combinación de hack y activismo. Combatientes o warfighters pueden ser considerados en esta categoría. Los warfighters no suelen ser un tipo criminal cuando están trabajando eh, al lado del gobierno local. Sin embargo, cuando el combatiente está al otro lado de la ley, sus acciones son consideradas destructivas. Eh, el guerrero de código o el code barrios. Su intención es robar o sabotear. eh, Su motivación es el ego, la venganza o ganancia monetaria. Tiene un rango de edad entre los 30 a los 50 años. eh, Técnicamente son excelentes, tienen educación en TICs, en tecnologías de la información y el conocimiento, pero están por lo general desempleados y son un tipo de personas sociópatas o desadaptados sociales. Las herramientas criminales normalmente son ataques de capa de aplicación y troyanos. Su nivel de daño a la infraestructura es 3, más o menos intermedio. El ciberladrón. Y los ciberladrones pueden ser de cualquier edad, no tienen que tener un fondo de tecnología extendida y por lo general están motivados exclusivamente por el dinero. Por lo general utilizan kits de programación sencilla y herramientas de red como malware y troyanos. Los ciberladrones tienden a no utilizar sofisticados códigos de destino, practican el spoofing y la ingeniería social, lo que es similar al modo en que el cibercriminal estafador actúa para llevar a cabo phishing y timos al estilo de la estafa nigeriana. Los ciberladrones son familiares o están relacionados con la organización víctima, lo cual es diferente a los estafadores, quienes son más difíciles de atrapar debido al anonimato que les proporciona Internet. El control interno estructurado en la organización es la mejor manera de defenderse contra el cibercriminal tipo ciberladrón. El, el cibervendedor ambulante. Este tipo de delincuente, eh, por lo general su intención es comercializar y obtener o su motivación es una ganancia monetaria. Eh, Son personas de mayor edad, hombres de negocios, utilizan técnicas de ingeniería social y por lo general usan herramientas como rastreo de cookies, spyware y minería de datos ilegal para encontrar a sus víctimas. También el ransomware, que es el secuestro de las computadoras, con el ánimo de obtener algún tipo de rescate para liberar la información. Por lo general en el ransomware ellos lo que hacen es que encriptan la información y también a su vez usan mucho en términos de rescate que los pagos sean en moneda digital o bitcoins. De los 12 perfiles de ciberdelincuentes, el empleado infeliz es uno de los más amenazadores. Tiene acceso interno al interior de las defensas de seguridad en la organización que está atacando. Este tipo de perpetrador puede estar en cualquier nivel dentro de la organización y ser de cualquier edad, por ejemplo, jóvenes, adultos. La motivación de este ciberdelincuente es generalmente ganancia monetaria o venganza. El empleado infeliz usualmente revelará secretos de la compañía o extorsionará para sabotear o cometer robo contra la misma.
Pueden lanzar bombas lógicas, robar información o llevar a cabo otros actos vengativos contra el sistema informático de la organización. Una forma de protegerse contra el ciberdelincuente empleado infeliz es observar las señales de la infelicidad de los empleados, monitorear los comportamientos de los individuos que presentan muestras de inconformismo con la organización y su interacción con los sistemas informáticos. Luego viene entonces el ex empleado. Este perfil criminal aplica para un individuo que podría haber sido empleado en cualquier nivel dentro de la organización y de cualquier edad, el cual fue despedido por la organización. Está motivados por el sabotaje, la venganza, la desinformación o la extorsión y apunta a lastimar a la organización para la que solía trabajar. A veces el perpetrador puede anticipar su retiro de la empresa y tiene la oportunidad de llevar a cabo actos destructivos antes de su salida. Un ejemplo claro de este comportamiento es la configuración de bombas lógicas. Si no es así, el ex empleado desacreditará o dañará a la compañía desde el exterior mediante el uso de información privilegiada obtenida desde adentro de la organización. Una forma de identificar un ataque cometido por un ex empleado es analizar si el riesgo digital afectado estaba reconocido dentro de las vulnerabilidades internas de la organización, las cuales no eran de conocimiento público. Una manera eficaz para que una organización se proteja de ataques cibernéticos contra el ciberdelincuente ex empleado es estandarizar los procesos de despido, incluyendo medidas de monitoreo de acceso de los posibles ex empleados a los bienes de la organización. Es recomendable establecer un riguroso proceso de retorno e inventario de equipos, tarjetas de identificación, cancelación de usuarios institucionales y posibles redes de acceso remoto institucionales VPN. De igual manera, algunas organizaciones ofrecen actividades de preparación para el retiro, las cuales se realizan incluyendo la participación de miembros de la familia y funcionarios del área de recursos humanos de la organización. El, el ciberacosador, su intención siempre es la invasión de la privacidad. Su motivación es ego y desviación, son de cualquier edad, tienen por lo general problemas psicológicos, eh, atacan mucho al sexo femenino. El ciberacosador puede llegar a pasar a ser una persona que extorsione a su víctima, entre otras cosas. Por lo general usan keyloggers, que son capturadores de digitación, troyanos o sniffers. Mm, el estafador eh, o o el ciberladrón son de cualquier edad. No tienen que tener un fondo de tecnología extendida y están motivados exclusivamente por el dinero. Por lo general utilizan kits de programación sencilla y herramientas de red como malware y troyanos. Los ciberladrones tienden a no utilizar sofisticados códigos de destino, practican el spoofing y la ingeniería social, lo que es similar al modo en que el cibercriminal estafador actúa para llevar a cabo phishing y timos al estilo de la estafa nigeriana. Los ciberladrones son familiares o están relacionados con la organización víctima, lo cual es diferente a los estafadores, quienes son más difíciles de tratar debido al anonimato que les proporciona Internet, como ya lo hemos hablado. Eh, es importante y reiteramos, el control interno estructurado en la organización es la mejor manera de defenderse contra el cibercriminal tipo ciberladrón. El soldado de la mafia es un delincuente cibernético que es el más motivado por la ganancia de dinero. Utiliza actos de extorsión, robo, invasión de la intimidad y chantaje. Los ciberdelincuentes de la mafia tienen el mejor apoyo tecnológico y trabajan en grupos inmensamente organizados. Es fácil predecir que los grupos del crimen organizado en todo el mundo utilizarán cada vez más la tecnología para aprovechar la facilidad de uso y rentabilidad que ofrece el Internet. El combatiente, White Fingers,
Esta clase de cibercriminales puede ser de cualquier edad, altamente organizados, están afiliados a élites sociales en su país de origen y con grandes habilidades tecnológicas. Por lo general participan en escenarios de guerra cibernética o son políticamente motivados. Los combatientes eh, son inmensamente peligrosos debido a sus grandes habilidades tecnológicas. Estos pueden atacar las bases electrónicas de un país para devastar su infraestructura física, teniendo en cuenta que estos ciberdelincuentes usualmente trabajan con una agencia gubernamental. La mejor manera de defenderse contra este tipo de ciberataque es buscar la ayuda de combatientes amistosos. Bien, aquí vamos a hablar entonces de las formas de código malicioso. Eh, si clasificamos las principales explotaciones utilizadas por los delincuentes cibernéticos, entonces podemos encontrar dos grandes categorías. La primera, que son las formas de código malicioso, y la segunda es la explotación tecnológica para un objetivo específico, que son los ataques dirigidos. Hablemos de las primeras, las formas de código malicioso. Existen cuatro clases principales de códigos maliciosos que son los virus, las bombas lógicas, los caballos de Troya y el malware. Los virus. El término virus se utilizó por primera vez para referirse a cualquier código informático no deseado. ¿Sí? Sin embargo, el término se refiere generalmente a un segmento de código de máquina que copia su código en uno o más programas del equipo víctima. Cuando se ejecutan estos programas infectados, se ejecuta el código viral y el virus se extiende aún más. ¿Sí? Es exponencial. Esta forma de delito informático puede incluirse en la clase de delitos llamados programas de infección del sistema. Los virus son las formas más comunes de código malicioso y a menudo causan denegación del servicio. Uno de los tipos más agresivos de virus son el gusano. Son los gusanos o worm. Los gusanos son programas de computadora diseñados para hacer copias de ellos mismos automáticamente. Un gusano es autoejecutable, en gran parte invisible para los usuarios de la computadora y se extiende de computadora a computadora a través de una red sin ninguna acción del usuario. Un ejemplo, por ejemplo, el gusano Slammer, que se extendió durante el fin de semana del 25 de enero del año 2003, atacó una falla conocida en sistemas de varias organizaciones, incluyendo American Express, la policía de Seattle y el Centro de Emergencia de Incendios 911 en el estado de Washington, en Estados Unidos. Se cree que es el gusano de Internet que más rápidamente se ha propagado al infectar el 90% de las computadoras vulnerables de todos los Estados Unidos, desafiando la creencia popular que afirmaba que los servicios vitales eran en gran medida inmunes a tales ataques. Pues bien, los gusanos son cada vez más utilizados con fines de extorsión y sabotaje. La motivación detrás de los ataques de gusano es agresiva y sostenida, ¿sí? Agresiva y sostenida. Por lo tanto, es importante considerar un tipo de perpetrador, miembro de un grupo de cibercriminales, como un sospechoso principal. Luego vienen lo que se conoce como bombas de tiempo o las bombas lógicas. Las bombas de tiempo son conocidas como piezas de software ilícito que son activadas mediante la configuración de su código y una hora específica, la cual va a coincidir en algún momento con el reloj interno de la computadora o servidor víctima. Esta activación puede iniciar un fraude, una interrupción o algún otro tipo de actividad viciosa. Las bombas lógicas son similares a las bombas de tiempo, pero son activadas por una combinación de eventos en lugar del reloj de la computadora. Un ejemplo de los eventos que pueden activar una bomba lógica son el intento de actualización del programa antivirus de la computadora víctima, el reinicio de la computadora por parte de cualquier usuario o el simple acceso a un sistema informático escogido por el perpetrador. A menos que el perpetrador use un caballo de Troya, generalmente se requiere el acceso directo para establecer una bomba lógica. En otras palabras, el principal sospechoso sería una persona que pueda acceder físicamente a la máquina para establecer las bombas lógicas.
En el caso de utilizar un caballo de Troya, la única manera de localizar a una persona que programó el caballo de Troya es mediante la construcción de un perfil para identificar un conjunto limitado de sospechosos en una ubicación física también delimitada. Entonces, el caballo de Troya. El término caballo de Troya se refiere a un programa aparentemente útil como un juego, una encuesta virtual o archivos multimedia. Estos contienen un código oculto que ejecuta actos maliciosos cuando es activado por algún evento externo o proporciona una puerta o trampa a través de la cual un intruso puede secretamente acceder al sistema. La metodología de este tipo de ataque proviene de la estrategia militar utilizada en la batalla de Troya, descrita respectivamente por Homero y Virgilio en la Ilíada y Eneida. Los historiadores cuentan que los griegos regalaron a los troyanos un gran caballo de madera en cuyo interior se escondían los mejores soldados griegos. Los troyanos aceptaron el regalo, lo pusieron entre los muros de la ciudad y en la noche los soldados griegos salieron del caballo y arrasaron con toda Troya. Respecto al malware, que es el que muchos hemos escuchado o han escuchado, que es el software o corresponde al software malicioso. Si un usuario en línea visita un sitio web, el cual tiene incrustado un programa malicioso, este último es transferido a la computadora del visitante. De esta manera, el malware puede proporcionar al usuario víctima una página web falsa administrada por un secuestrador de información, un software que graba las palabras digitadas por la víctima o los keyloggers y software para suministrar publicidad invasiva cada vez que el usuario víctima navegue en Internet o el adware. Dado que la víctima puede ser cualquiera que visite el sitio web donde se aloja el malware, el sitio web tiende a asociarse con una franja de comercio electrónico, tal como la pornografía online o un servicio de descarga de software y juegos pirateados. En términos de una investigación digital, es difícil perfilar el perpetrador. En estos escenarios no hay un ofensor esperando por la víctima o dirigiendo el ataque a un objetivo en concreto. Por el contrario, las víctimas se autoseleccionan cuando deciden visitar esta clase de sitios en Internet. Hoy en día, antivirus como Norton Antivirus, eh, activado adecuadamente y configurado, valga la redundancia, adecuadamente, permite detectar este tipo de páginas con software malicioso. Este tema, que es el último del capítulo, no es menos importante que los anteriores, eh, pero sí tiene mucha relevancia. Se trata de los ataques dirigidos. Los ataques dirigidos son muy similares a la actividad criminal organizada y la motivación criminal está asociada con una victimología específica. Según Kennedy y Shoemaker en el 2009, hay 8 tipos genéricos de ataques dirigidos, que son el primero empleado, el segundo contraseña, el tercero sniffing, el cuarto spoofing, perdón, el quinto es hombre en el medio, el sexto es capa de aplicación, el séptimo es negación de servicio y el octavo es ingeniería social. Entonces vamos a dar una descripción de cada uno de estos y algunas características. Empecemos entonces por el primero, que es el ataque de empleado. Ya como hemos hablado, también es conocido como ataque con información privilegiada. Los ataques de empleados son una amenaza frecuente. Una persona que conoce el sistema de seguridad puede robar fácilmente información valiosa al cargarla en una unidad de memoria extraíble USB, flash, CD, DVD y salir con ella de la organización fácilmente. Las características del perpetrador de este tipo de perpetrador casi siempre se ajustan al de un atacante que prepara y organiza su actuar, y sus motivaciones se pueden asociar con venganza o ganancia económica. El segundo son los ataques de contraseña. Los ataques de contraseña se pueden cometer tratando de capturar o adivinar una contraseña u obteniéndola a través de ingeniería social. Ojo a esto.
En el primer escenario, los ataques de contraseñas utilizan caballos de Troya, ataques de red, ataques de diccionario o ataques de fuerza bruta. Cuando un cibercriminal ataca la red, trata de interceptar la información enviada o utilizar los servicios que la red en sí ofrece. Usualmente en el proceso de interceptación las contraseñas son capturadas. Los ataques de diccionario, que me imagino se estarán preguntando, se ejecutan utilizando palabras comunes y previsibles como posibles contraseñas. Por ejemplo, las palabras admin, password, contraseña y el mismo nombre del usuario de la víctima como contraseña son desafortunadamente frecuentes credenciales de acceso y muy fáciles de adivinar para los ciberdelincuentes. Existen también programas informáticos tales como Word Password Recovery que tienen pregrabados estos diccionarios y usualmente los encontramos instalados en las computadoras de los sospechosos de un cibercrimen en el marco de una investigación. De manera similar, los ataques de fuerza bruta son llevados a cabo mediante la aplicación de método prueba y error a nivel de cada carácter de una potencial contraseña. El atacante prueba con posibles combinaciones de letras, números y símbolos hasta que obtiene la contraseña y posterior acceso al sistema. Esta clase de ataques, por supuesto, pues requiere más tiempo, dado la cantidad de combinaciones exitosas viables, incluso si es ejecutado con una herramienta informática. Usualmente, los ataques de fuerza bruta se combinan con los ataques de diccionario. El uso de contraseñas sólidas, que consiste en una combinación de números, letras, espacios y caracteres especiales, vuelvo y repito, las contraseñas sólidas consisten en una combinación de números, letras, espacios y caracteres especiales, puede ayudar a prevenir el éxito de un ataque de diccionario. Incluso una frase es más segura que una sola palabra, compuesta de diferentes combinaciones de caracteres. La elección de una contraseña robusta también puede ser forzada desde la aplicación o servicio de registro de la organización con algunas sencillas reglas, tales como comprobar que tenga un mínimo número de diferentes caracteres no secuenciales. Por ejemplo, no permitir combinación como 1, 2, 3, 4 o ABC 1, 2, 3. Evitar que sea igual al nombre del usuario y la implementación de métodos de bloqueo en caso de detectar consecutivos intentos fallidos de ingreso. En esta clase de ataques, si el ciberofensor causa poco daño con las credenciales hurtadas, se aplican los perfiles básicos de hackers para, para kiddies, ciberpunks o veteranos. Si el ataque tiene como objetivo sabotaje, extorsión o robo, los guerreros del código, los ciberladrones y el soldado de la mafia pueden ser perfilados. Bien, sigamos entonces con el sniffing, que significa ciberolfatear, implica la detección olfateo de todos los datos que viajan a través de la red, lo que permite a los piratas informáticos buscar contraseñas e información personal sensible para perpetrar el robo de identidad o el sabotaje. Este tipo de ataque es una hazaña cuidadosamente planeada y ejecutada que requiere habilidades técnicas. El sospechoso adecuado sería perfilado como un ciberpunk, un ciberladrón o un ciberacosador, quien buscaría obtener acceso al sistema informático víctima. Si el objetivo principal del sniffing es el robo o el sabotaje, el guerrero del código, el soldado de la mafia o el combatiente encajan en el perfil. Además, si el propósito de la explotación es la invasión de la privacidad, el perpetrador casi siempre tiene alguna forma de relación directa con la víctima o la víctima es relacionada con algún tipo de fantasía para el perpetrador. La cibersuplantación o spoofing es un tipo organizado de ciberdelito porque el ataque está diseñado para convencer a otros de que el remitente de un mensaje de Internet es legítimo. Un ataque de suplantación se materializa cuando una parte maliciosa suplanta a otro dispositivo o usuario en una red para lanzar ataques contra equipos conectados a la misma red, robar datos, propagar malware o desviar los controles de acceso. Hay varios tipos diferentes de ataques de cibersuplantación que las partes maliciosas pueden ejecutar. Algunos de los métodos más comunes entonces incluyen desfiguración de páginas web, suplantación de dirección IP,
redirección de nombre de dominio y suplantación de ARP. Eh, un ejemplo típico de un ataque de cibersuplantación es la estafa nigeriana o de lotería. Bien, el siguiente es la desfiguración de un sitio web. Esta clase de infiltración es la principal forma de ciberataque contra corporaciones o instituciones. Su objetivo es desfigurar la página web, cambiar el contenido del sitio web privados o públicos, o bloquear el servicio de estos sitios. Los atacantes diagnostican primero una debilidad en un sitio web activo y luego se introducen en el sistema interno del sitio web. Como etapa final, los atacantes entonces alteran una página principal y la reemplazan o marcan con una firma para hacer alarde de su ataque exitoso. Eh, el mensaje con la firma del cibercriminal a menudo deja una pista rastreable toda vez que el seudónimo del hacker o la indicación de determinados lemas políticos están asociados a un potencial sospechoso o grupo de cibercriminales. Algunas veces este ataque no tiene un objetivo de suplantación, pero tiene una motivación específicamente de venganza contra un determinado oponente, por lo que el mensaje puede contener fuertes expresiones y opiniones. En casos de explotación avanzada, los ciberdelincuentes crean una copia falsa de un sitio web legítimo. Esta copia se parece a la página web real, con los mismos enlaces y menús. Todo el tráfico de red entre el navegador de Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera, etcétera, de la víctima y el sitio suplantado se canalizan a través de la máquina del perpetrador. El perpetrador puede adquirir información privada como contraseñas, números de tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias. Cuando la seguridad del sitio web es vulnerable, los kiddies fácilmente pueden desfigurar múltiples sitios web en un corto periodo de tiempo utilizando herramientas preprogramadas. En cuanto a la investigación de casos de desfiguración de sitios web, es importante conocer el sitio web denominado eh, sonet.com. Este sitio web es usado frecuentemente por los ciberatacantes que con éxito alteraron ciertos sitios web para publicar sus logros. De esta manera, Sonet con Z, zoneh.com, proporciona información mundial, incluyendo ejemplos de sitios web previamente victimizados, estadísticas relevantes y mensajes de los atacantes que desean glorificar su logro, compartir su experiencia y su método criminal. Valiosos datos para la investigación, tales como la fecha de crimen, los sitios web victimizados y los perfiles de los atacantes se pueden encontrar fácilmente. Este sitio web puede ser muy útil para los investigadores con el fin de identificar un conjunto de sospechosos en un estrecho grado de casos de desconfiguración de sitios web. Eh, Otras acciones que se pueden tomar es, por ejemplo, en el index, en la página principal, existe JavaScript código corto para deshabilitar el botón derecho del mouse y de esa manera evitar que el perpetrador pueda, si no tiene mucha experiencia también, no pueda ver el código fuente de la página para determinar en qué fue desarrollado o dónde está la carpeta del archivo de configuración para poder llegar a determinar la base de datos y poder establecer un ataque a base de datos. Luego viene la suplantación de direcciones IP. Una dirección IP, recordemos, es para cualquier dispositivo conectado a Internet, lo que es un número de documento de identidad para un ciudadano en el mundo no digital. Una dirección IP es un número asignado a un dispositivo en la red al utilizar el protocolo de comunicación de Internet IP, Internet Protocol. Esta dirección IP o número IP permite identificar el dispositivo y de esa manera tener acceso a los servicios disponibles en la comunicación, es decir, navegación en Internet, mensajería, videoconferencia, etcétera. Similar a como sucede con cualquier documento de identificación de un ciudadano que requiere interactuar con una institución. La dirección IP tiene ciertos componentes, los cuales son leídos y validados por los diferentes elementos y dispositivos en la interacción en la red. Usualmente estos componentes viajan en paquetes y cada paquete tiene una función específica. Algunos paquetes ayudan a la identificación de los dispositivos y otros ayudan al transporte del mensaje que se requiere comunicar.
Desafortunadamente, como en un escenario no digital, estos sistemas de identificación pueden ser falsificados. De esta manera, los ataques de suplantación o spoofing de dirección IP cambian la información de la cabecera de un paquete, engañando a los usuarios de Internet para perpetrar diferentes clases de estafas. La suplantación de direcciones IP es uno de los métodos de ataque de spoofing más utilizados. En un ataque de suplantación de direcciones IP, un atacante envía paquetes IP desde una dirección de origen falsa o falsificada para disfrazarse. Los ataques de negación de servicio o DDoS a menudo usan spoofing de IP para sobrecargar redes y dispositivos con paquetes que parecen ser de direcciones IP de origen legítimas. Hay dos maneras en que los ataques de suplantación de IP se pueden utilizar para sobrecargar los objetivos con tráfico de red y producir un DDoS o de negación de servicio, que es la caída de los servidores donde están alojados los sitios web. Un método es simplemente inundar un destino víctima seleccionado a través del uso de paquetes de varias direcciones falsas. Este método funciona enviando directamente a una víctima más datos de los que puede manejar. El otro método consiste en falsificar la dirección IP del destino víctima y enviar paquetes desde esa dirección, pero usando una computadora diferente, a muchos destinatarios diferentes en la red. Cuando las máquinas de los múltiples destinatarios reciben un paquete, estas transmitirán automáticamente un paquete al destino víctima en respuesta. Dado que los paquetes falsificados parecen ser enviados desde la dirección IP del destino víctima, todas las respuestas de los paquetes falsificados se enviarán e inundarán el equipo víctima. Los ataques de suplantación de IP también se pueden utilizar para sobrepasar mecanismos de seguridad de una organización y omitir la autenticación basada en direcciones IP. Este proceso puede ser muy útil y se utiliza principalmente cuando existen relaciones de confianza entre las máquinas en una red y los sistemas internos utilizados. Perdón. Las relaciones de confianza entonces utilizan direcciones IP en lugar de los inicios de sesión de los usuarios para verificar las identidades de las máquinas al intentar acceder a los sistemas. Esto permite a las partes maliciosas utilizar ataques de spoofing para suplantar a las máquinas con permisos de acceso y evitar las medidas de seguridad de red basadas en la relación de confianza. ¿Qué es la redirección de dominio o el hijacking? Perdón. Un dominio o nombre de dominio en Internet es la forma como un sitio web o servicio de email de una compañía es identificado tanto para el usuario como para los dispositivos de la red. El nombre de dominio de Google es en general escrito para el usuario como una dirección en formato URL, www.google.com, y para la comunicación entre los dispositivos de red es escrito en el formato de dirección IP, el cual es igual a 209.85.195.104. Lógicamente, los usuarios no deben memorizar la dirección IP, razón por la cual existe un sistema global encargado de traducir las URL y las direcciones IP una vez un usuario digita la dirección en formato URL. Por ejemplo, www.cualquierpaginaweb.com en su computadora. Este sistema global es llamado DNS, Domain Name System, sistema de nombres de dominio. Con esta introducción, entonces podemos abordar la especificidad de los ataques de redireccionamiento de dominio. Esta infiltración es la segunda categoría principal de ataques cibernéticos contra corporaciones e instituciones y comparte un concepto similar con desfiguración de sitios web. Sin embargo, la redirección del dominio no es una alternativa del contenido del sitio web, sino una variación del DNS. Los usuarios en línea acceden a una página principal introduciendo una dirección URL. Sin embargo, este ataque redirecciona la URL existente a otro sitio web diferente. Este patrón se denomina redirección de dominio. Los principales métodos de esta clase de ciberataques son DNS y ataques de envenenamiento de caché de DNS. Como lo he dicho anteriormente, el sistema de nombres de dominio, DNS,
Es un sistema que asocia nombres de dominio con direcciones IP. Los dispositivos que se conectan a Internet o a otras redes privadas dependen del DNS para asociar direcciones URL, direcciones de correo electrónico y otros nombres de dominio legibles por humanos con las direcciones IP correspondientes. En un ataque de DNS, una parte malintencionada modifica el servidor DNS para redirigir un nombre de dominio específico a una dirección IP diferente. En muchos casos, la nueva dirección IP será la de un servidor controlado por el atacante y contiene archivos infectados con malware. Los ataques de suplantación de servidores DNS por lo general suelen utilizarse para propagar virus informáticos. Para hablar de la segunda clase de ataque, la cual utiliza el envenenamiento del caché del DNS, entonces necesitamos anotar lo siguiente. Cuando un usuario escribe la dirección URL en el navegador web, la, la solicitud del usuario de esta dirección se envía al servidor DNS y este se encarga de una posible respuesta. Ahora, hay servidores DNS más cercanos al usuario, los cuales son conocidos como DNS locales. Estos servidores DNS registran en su memoria volátil la información de las páginas web consultadas por los usuarios en el área. Por esa razón, la respuesta al usuario por parte del servidor DNS local es más rápida. Si el DNS local tiene en caché la solicitud del usuario, enviará desde el caché la respuesta al usuario, en lugar de reenviar la solicitud del usuario a otros servidores DNS en el inmenso esquema de Internet. En un escenario de ataque de envenenamiento de caché del DNS, los atacantes envían una comunicación que no está en caché en el DNS local y a continuación esta consulta se reenvía al DNS de Internet. Antes de que la respuesta del DNS del Internet llegue al DNS local, respuestas falsas redireccionadas por los hackers inundan el DNS local. Si los hackers tienen éxito en este ataque, el caché del DNS en el DNS local se modula a la voluntad del hacker. Después de tener éxito por primera vez, entonces cada vez que un usuario escribe la URL normal para conectar al sitio web, estas solicitudes de usuarios llegan al sitio anormal alterado por los hackers. Hay casos, por ejemplo, acá en Colombia que han pasado o pasan con antiguamente el caso que sucedió con Davivienda, ha sucedido con la DIAN, ha sucedido con bancos. Por eso siempre hay que estar seguros que lo que llega en correos electrónicos, que es a veces donde inician esos ataques también, son realmente mensajes que provienen de las entidades a los que corresponden, ¿sí? Para eso es muy fácil colocar en esos vínculos que le envían al correo el puntero del mouse sin hacer clic y verificar que esa dirección sí corresponde al dominio del banco y por lo general no corresponde. Entonces, la suplantación del protocolo ARP, que es el Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de dirección, es el protocolo que se utiliza en la transmisión de datos a nivel del dispositivo de red. El adaptador entonces o tarjeta de conexión inalámbrica que tiene una computadora o cualquier equipo con posibilidad de conectarse a Internet. Este protocolo resuelve direcciones IP a direcciones MAC. MAC significa Media Access Control, control de acceso a medios como requisito dentro del proceso de transmisión. Mientras las direcciones IP pueden cambiar y ser modificadas por un administrador de red, las direcciones MAC son inmodificables, aunque algunos expertos informáticos las manipulan a discreción. Identifican solo un dispositivo de red. En un ataque de spoofing ARP, una parte malintencionada envía mensajes falsos a ARP a través de una red de área local para vincular la dirección MAC del atacante con la dirección IP de un miembro legítimo de la red. Este tipo de ataque de suplantación da lugar a que los datos que están dirigidos a la dirección IP del equipo legítimo
sean enviados al atacante. Las partes malintencionadas suelen usar spoofing, ARP, para robar información, modificar los datos en tránsito o detener el tráfico en una LAN. Los ataques de spoofing de ARP también se pueden usar para facilitar otros tipos de ataques, incluyendo la denegación de servicio, hijacking y los ataques de hombre en el medio. Los ataques por suplantación de ARP solo funcionan en redes tipo LAN, que son redes pequeñas entre 10 a 1000 usuarios, pertenecientes a la misma organización, por supuesto, y en una misma área geográfica. El ataque de hombre en el medio. Estos ataques, conocidos también con el acrónimo de MITM, Man in the Middle, son un tipo de ciberespionaje que intercepta, envía y recibe datos nunca conocidos por las víctimas. MITM implica insertar un código malicioso como un caballo de Troya en una conversación de dos partes y actúa como un tercero. Estas explotaciones se dirigen principalmente al robo, la extorsión, el sabotaje y la guerra cibernética. El soldado de la mafia, el ciberladrón y el guerrero del código en los perfiles de los ciberdelincuentes encajarían valga la redundancia, en el perfil si el propósito del ataque persigue un beneficio. Si el objetivo es una compañía importante como Microsoft, el ciberpunk también puede encajar en esta tipología, dado que el perpetrador es casi siempre desconocido. La policía encuentra extrema dificultad con estos ataques. Los ataques de capa de aplicación. Es necesario recordar que cuando surgieron las primeras redes informáticas, cada fabricante tenía su propio modelo de conexión, lo cual generaba incompatibilidades y limitaba las potenciales ventajas de Internet. Por lo tanto, se crearon dos modelos o estándares. El modelo OSI, Interconexión de Sistemas Abiertos, creado por la Organización Internacional para la Estandarización ISO, y el modelo TCP/IP, que es el protocolo de control de transmisión o protocolo de Internet, diseñado por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Estos modelos incluyen 7 y 4 capas respectivamente, y para ambos modelos la capa superior o más cercana al usuario de Internet es llamada la capa de aplicación. Los ataques de capa de aplicación son realizados por cibercriminales, quienes encuentran vulnerabilidades de seguridad en el código de las aplicaciones utilizadas por el usuario. Estas debilidades suelen ser encontradas en los navegadores web, aplicaciones de correo electrónico, aplicaciones para conexión de Internet y software empresarial. Un ciberatacante puede manipular los datos de la aplicación y obtener información confidencial sin ser expuesto a las medidas de seguridad de la red. La inyección de código SQL y el scripting entre sitios, el XSS Cross, son formas comunes de esta clase de ataques. Desafortunadamente, la mayoría de estas vulnerabilidades son encontradas por cibercriminales y desconocidas por el fabricante de la aplicación. Por lo tanto, ni las organizaciones, ni mucho menos los programas antivirus tienen una respuesta para esta clase de ataques. Hay una minimización, mas no hay una respuesta 100%. En este momento de desconocimiento es también llamado vulnerabilidad de día cero, toda vez que estas debilidades de seguridad son concretas para cada aplicación y no tienen un referente anterior. La mejor manera de prevenir esta clase de ataques es actualizar regularmente las aplicaciones utilizadas y por supuesto instalar los parches de seguridad tan pronto como son anunciados por los fabricantes. Es posible que una gran preocupación de seguridad haya motivado la creación de estos parches. La denegación del servicio, el DDoS. Un ataque de DDoS inunda un servidor con métodos de autenticación falsos o interacciones masivas para evitar que los usuarios accedan al servidor y en última instancia lo sobrecarguen e imposibiliten para seguir funcionando. El ataque explícito puede ser de una forma simple de vandalismo al servidor. Sin embargo,
Los ataques de DDoS basados en gusanos pueden crear daños de amplio espectro. Las explotaciones de DDoS únicas como MyDome cuestan a las corporaciones hasta 250 millones en productividad, 250 millones de dólares en productividad perdida, por lo que Microsoft ofreció en su momento una recompensa de $250.000 americanos por la captura de los atacantes. Si los ataques se hicieron con fines de lucro, un guerrero de código o un soldado de la mafia serían los principales sospechosos. Si el ataque es estratégico, un combatiente encaja en esta tipología. En algunos casos, un ciberpunk podría ser considerado como el culpable de un ataque de DDoS, en el sentido de que las grandes corporaciones son con frecuencia sus víctimas objetivo. Como he dicho anteriormente, entonces los ataques de DDoS requieren que los cibercriminales ataquen intencionalmente un sistema en particular para causar una sobrecarga o mal funcionamiento del servicio. Los atacantes suelen formular una serie de ensayos de conexión en un servidor específico para sobrecargar los servicios o hacer que se acabe la sesión de algunos protocolos en Internet, como TCP, control de transmisión. Este patrón atacante se hizo muy popular después de la puesta fuera de servicio del sitio web Yahoo y eBay a principios del año 2000. El número de ataques de DDoS o negación de servicio viene aumentando muchísimo desde el año 2007 y los patrones, objetivos y motivos son mucho más sofisticados día a día. En comparación con los casos de desconfiguración de página web, en la que los motivos, recuerden que los motivos del ciberdelincuente fueron impulsados por el ego o la exposición y los principales objetivos fueron Microsoft o grandes corporaciones. Los actuales casos de ciberdelincuencia tienden a apuntar a las pequeñas empresas, a las pymes que carecen o microempresas que carecen de las habilidades para defender sus activos. Los ataques también se han vuelto más agresivos y están diseñados para cometer robo y extorsión con fines monetarios. En este contexto, una buena manera de describir los ataques de DDoS corresponde a que estas maniobras cibernéticas, se les puede llamar así, utilizan un enfoque de baja tecnología, pero de alto impacto. En otras palabras, los atacantes no requieren un alto nivel de habilidad tecnológica para cometer el crimen y pueden adquirir fácilmente desde los mercados negros en línea programas de negación de servicio previamente diseñados. En este momento, aunque hay varios recursos antiataques de DDoS, no hay soluciones suficientes para contrarrestar eficientemente esta amenaza. Los ataques distribuidos de negación de servicio son una forma avanzada de ataque de DDoS que combinan Bonet. Un Bonet es una colección de dispositivos conectados a Internet. Estos dispositivos pueden incluir computadoras, servidores, teléfonos, tabletas, accesorios para vestir con aplicaciones de Internet de las cosas, o IoT. Todos estos dispositivos se encuentran infectados y controlados por un tipo común de malware denominado boot o robot, por lo que son llamados dispositivos autómatas o zombies. Entonces, estos equipos estarán atentos a recibir instrucciones desde un equipo central o servidor CNC o comando y control. Cuando la cantidad de zombies es cercana o superior a los 10.000, el ataque es ordenado. En este momento, una instrucción de réplica de spam llega a través de los bots y millones de mensajes son reenviados desde los zombies a la infraestructura de la organización víctima, causando inestabilidad en el servicio y sobrecarga en los servidores. Hay un ejemplo que les quiero mencionar. El 7 de julio del año 2009, un ataque de DDoS afectó a los gobiernos de Estados Unidos y Corea, incluyendo algunas organizaciones y negocios civiles en ambos países. El Centro de Investigación Comercial de Corea del Sur informó que entre 28 millones y 43 millones de dólares fueron requeridos para resolver los errores de red y recuperar los sistemas victimizados. Cuando los zombies, entonces, son teléfonos y tabletas, el cibercriminal utiliza una versión móvil del Bonet
En esos casos, los atacantes utilizan aplicaciones sin parches de seguridad para obtener el permiso de acceso a la raíz de programación del dispositivo móvil, conocida como root. Este permiso permite al atacante enviar mensajes de texto, correos electrónicos, acceder a imágenes y contactos y ejecutar llamadas telefónicas, entre otras funcionalidades. De esta manera, los botnets móviles pueden ser diseminados enviando copias de sí mismas desde los dispositivos infectados a otros dispositivos móviles a través del uso de correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes multimedia y otras interacciones entre aplicaciones de redes sociales. La ingeniería social. Eh, la ingeniería social es el acto de manipular psicológicamente a una víctima con el fin de obtener información confidencial o de uso personal. Las estafas de ingeniería social pueden ser una forma sofisticada del enfoque criminal que depende en gran medida de la interacción humana y a menudo eh, implica engañar a la gente para romper los procedimientos de seguridad de la información. Un ingeniero social apela a la disposición de ayudar, la vanidad, la autoridad o la codicia para obtener la colaboración desprevenida de las víctimas. Algunas de las técnicas más utilizadas son el abandono de dispositivos con almacenamiento extraíble, por ejemplo, memorias flash, USB, CD, DVD, infectados con malware, phishing, y el engaño a la víctima para que piense que su computadora está infectada con malware o ha descargado inadvertidamente contenido ilegal. Este pretexto le permite al ciberofensor ofrecer una falsa solución a la víctima y de esta manera instalar exitosamente malware en el equipo objetivo. Una práctica muy común entre este tipo de delincuentes es abandonar CDs marcados con supuesta información llamativa para un empleado, por ejemplo, aumento de salarios, lista de retiros de empleados, qué sé yo, nuevos ascensos en la compañía, la cual se encuentra supuestamente dentro de archivos tipo hojas de cálculo para ser ejecutadas a través de aplicaciones como Excel o Numbers en equipos Mac. Cuando el empleado entonces recoge el CD abandonado, lo inserta en su computadora y ejecuta los archivos incluidos en él. Usualmente encuentra que los archivos están dañados, pero en realidad ya ha sido víctima de la instalación de software malicioso en su máquina y tal vez una infección dentro de toda la organización ya está en proceso. La ingeniería social también puede utilizarse para realizar activismo, desinformación y guerra cibernética con objetivos estratégicos. Sin embargo, esta técnica es normalmente parte del delinquir del ciberladrón, el ciberpunk y el ciberacosador. El principal sospechoso en este caso sería un empleado o cliente que está en cercanía física al área donde se originó el ataque. Muy bien, como venimos hablando, el ciberespacio con su estructura espacial y temporalidad única crea nuevas oportunidades para que los delincuentes interactúen con las víctimas. El creciente número de víctimas de ciberdelincuencia que sufren pérdidas financieras o que están amenazadas amerita la mera investigación académica. Aunque el estudio sobre la ciberdelincuencia desde la perspectiva del delincuente está creciendo, hay poca o ninguna investigación sobre las víctimas de ciberdelitos. Igualmente, aunque es casi imposible captar verdaderas cifras de la victimización por cibercrimen en el mundo, es esencial examinar las estadísticas de los principales informes de victimización de ciberdelincuencia de las naciones del mundo para estimar el nivel de prevalencia de victimización criminal, reflejando pérdida financiera y pérdida de tiempo tanto en la empresa privada como a nivel mundial. Respecto a la pérdida financiera mundial, como bien lo dijo en el 2015 el doctor Choi, el fraude en Internet es una de las formas de cibercrimen de más rápido crecimiento, que es inherente en
un serio problema transnacional que causa millones de pérdidas monetarias en todo el mundo. Eh, Hay un informe que es de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC. En este informe, entonces, ellos recalcan cuál es el costo total de la victimización por fraude. Por ejemplo, entre los años 2007 y 2008 fue estimado en 45.000 millones de dólares. Asimismo, la encuesta norteamericana de victimización del crimen también informó que durante los últimos meses 5.5% de los hogares estadounidenses, aproximadamente 6.4 millones de personas, fueron víctimas de los ladrones de identidad, con una pérdida financiera estimada en 3.2 millones de dólares. El Centro de Información sobre el Robo de Identidad de la FTC estimó costos basados en la victimización por robo de identidad y también indicó que la pérdida financiera promedio de los negocios es de aproximadamente $5.000 y la pérdida financiera individual promedio es de aproximadamente $1.000. Por lo tanto, la pérdida financiera total estimada debería llegar fácilmente a más de 100.000 millones de dólares al año. Los datos también indican que el fraude de cuentas nuevas cuesta a las víctimas un promedio de $2.000, mientras que el fraude de tarjetas de crédito cuesta a las víctimas un promedio de $200. El caso del Reino Unido. El Reino Unido reporta problemas significativos con el fraude de identidad con un costo aproximado a los 2.000 millones de libras esterlinas, involucrando a más o menos unas 100.000 víctimas. En el año, miren el crecimiento, en el año 2005 eran apenas 80.000, que es una cifra igualmente importante. El Servicio de Prevención de Fraudes del Reino Unido también indicó que el número de víctimas de estafa fue de más de 70.000, con un total de 100.000 casos de fraude de identidad reportados. En Australia, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Industria de Valores de Asia Pacífico, CIRCA por sus siglas, alegó hace algunos años que el fraude de identidad costó a las grandes empresas australianas más de 2.200 millones de dólares, cifra que alerta porque en el periodo de 2001-2002, por ejemplo, no llegaba ni a los 500 millones de dólares. Y las víctimas de fraude personal en Australia informaron pérdidas de 1.000 millones de dólares australianos ya hacia el 2007. Entonces, en Canadá, ¿qué pasa en Canadá o qué ha pasado? Una encuesta nacional de 1.000 canadienses mayores de 17 años que hicieron allá a mediados del año 2005 encontró que el 20% había sido víctima de robo de identidad, un aumento del 5% de la cifra correspondiente a encuestas de años anteriores como el 2003. En América, los delitos entonces se han incrementado muchísimo a raíz de esta pandemia, este tema coyuntural que estamos viviendo. Nuestra sociedad realmente está cambiando significativamente a través de Internet, en las maneras como comercializamos las cosas, cómo nos comunicamos y dónde conseguimos entretenimiento. Al mismo tiempo, los ciberdelincuentes están utilizando los enormes beneficios de Internet para defraudar a las personas que inocentemente utilizan la red de redes como un método de comunicación y una herramienta de comercio. ¿Qué significa esto? Las tendencias, las principales clases de fraude en Internet, entonces parten a raíz de esto que mencioné anteriormente. Entonces, los criminales de hoy han integrado métodos altamente técnicos con delitos tradicionales y han desarrollado y creado nuevos tipos de crímenes. A pesar de que es difícil para la policía aprender y enjuiciar a este nuevo tipo de delincuentes,
se puede afirmar que no hay diferencia significativa entre los criminales de la calle y los cibercriminales, con la excepción de que el ciberdelincuente utiliza nuevas clases de armas. Estas armas son nuevas formas de estafa en línea, entre las cuales se encuentran el ransomware, que es el que vamos a hablar ahorita enseguida, el robo de identidad, el phishing, la estafa nigeriana y el fraude de subasta en Internet, que ya hemos hablado también y hemos visto en las clases del diplomado. Mm, El, el fraude, como pasó una introducción al ransomware, ahora el fraude por Internet generalmente se refiere a cualquier tipo de esquema de fraude que combina una o más aspectos de la funcionalidad de Internet, por ejemplo, salas de chat, correos electrónicos, tableros de mensajes o sitio web. El fraude en Internet puede tomar diferentes formas, como presentar solicitudes engañosas a posibles víctimas, realizar transacciones falsas o transmitir el producto de una estafa a instituciones privadas o públicas, inclusive a particulares. Esto lo mencionaba el doctor Choi igualmente en el 2015. ¿Por qué le menciono tanto al doctor Choi en esta videoconferencia? Porque el doctor Kyung-Chin Choi, él es el director del Center for SIC de la Universidad de Boston, que es donde ustedes, terminado este diplomado, van a ser inscritos para presentar un test. Son más o menos unas 128 preguntas y pasando ustedes ese test con el 80% de las preguntas bien, podrán recibir una certificación internacional en Digital Forensics, ¿sí? Que los habilita para muchas cosas que en su momento van a saber. Entonces, para eso es importante que les quede claro todo lo que venimos hablando acá en esta parte, por ejemplo, del impacto en cifras, de las estafas en línea, de los robos de identidad y, y de lo que tiene que ver con el ransomware y todo lo que venimos hablando acá. Bien. Entonces, importante tener en cuenta que el fraude, el robo de identidad está a menudo interrelacionado con varias otras actividades delictivas, y el robo de identidad también tiene una implicación en las pérdidas financieras, y también hay una pérdida de tiempo y, por supuesto, daño psicológico a la, a la víctima. ¿En cuanto a qué? Pues nada menos que cuando su identidad ha sido robada, ¿sí? Eh, aparecen otras actividades delictivas tales como fraude de tarjetas de crédito, fraude de internet, fraude de documentos, fraude de inmigración, fraude laboral. Aunque una tipología precisa en el robo de identidad no está claramente presentada en la literatura, se identifican comúnmente las tres siguientes categorías. Fraude de nombre verdadero. El fraude de nombre verdadero se produce cuando alguien utiliza la información personal de un consumidor para abrir nuevas cuentas a su nombre, ¿sí? Eh, Toma de posesión de la cuenta. La toma de posesión de la cuenta entonces se produce cuando los delincuentes acceden a la o las cuentas o cuenta existente de una persona y hacen cargos fraudulentos. Y el último, que es el robo de identidad criminal. Ese robo de identidad criminal es cuando un criminal, una vez es arrestado por las autoridades, provee la información personal de una víctima. Las víctimas pueden tener un registro criminal u órdenes pendientes registradas a su nombre sin siquiera darse cuenta. Entonces, estas anteriores tres formas de robo de identidad pueden ofrecer tendencias actuales y problemas en la victimización de ese delito. La forma más frecuente de robo de identidad en el 2013, por ejemplo, fue el fraude con tarjetas de crédito, de las cuales el 20% de las 300.000 denunciaron solo una forma de este crimen, y el 12% fueron calificados como una forma de ese delito. Después de que la identidad de la víctima es robada, su información es frecuentemente mal utilizada en forma de fraude de tarjeta de crédito cuando los perpetradores comienzan a hacer compras. Ah, a menudo, los delincuentes cambian las direcciones para evitar alertar a la víctima de cargos fraudulentos. En ese caso, una víctima no tiene conocimiento de los cargos
y se omite y no omite su pago, posiblemente causando un impacto negativo en el crédito de la víctima. Además de abusar de las cuentas de tarjetas de crédito existentes, entonces la apertura de nuevas cuentas a nombre de la víctima genera más cargos en la línea de crédito de la víctima. Estas actividades delictivas afectan tanto a la estabilidad financiera actual de la víctima como su futuro crediticio. Eh, Hablemos de ejemplos de fraude con nombre verdadero y toma de posesión de cuenta. Por ejemplo, en el 2009, un ciberdelincuente usó el nombre y rango de un oficial del escuadrón de demostración 431 de los Snowbirds canadienses en la conducción de una estafa en línea en la cual el criminal pretendía vender un vehículo desde el Reino Unido. En el 2010, tres delincuentes búlgaros, dos de ellos residentes en Canadá, fueron procesados en un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de falsificación de tarjetas de cajeros automáticos, fraude bancario y robo de identidad agravado en relación con un fraude de desfalco en el que supuestamente habían comprometido numerosos cajeros automáticos en el estado de Massachusetts y robado más de 120 mil dólares. Eh, entonces, la información personal identificable de las víctimas también pueden usarse indebidamente para crear documentos falsos, falsificados u obtener beneficios a nombre de la víctima. Estas, estas acciones pueden facilitar el terrorismo internacional utilizando pasaportes falsos para ingresar ilegalmente a cualquier nación, a cualquier país. Ahora, el robo de identificación de identidad puede facilitar el fraude en el empleo y esto podría afectar negativamente el crédito de la víctima, el registro público, la capacidad de presentar impuestos y hasta la capacidad de obtener un empleo futuro. Otro ejemplo es en el 2002 una mujer que recuerdo en este momento, una mujer en Florida fue falsamente acusada y arrestada por robo de vehículos cuando otra mujer había robado su identidad, robado un automóvil y siguió usando el nombre e información de la víctima durante su sentencia y libertad condicional. La víctima fue liberada cuando se descubrió que su imitador, manteniendo la identidad falsa, estaba cumpliendo 8 años de prisión por varios delitos graves. Entonces, para las víctimas de robo de identidad, para cerrar este tema, la tarea de corregir información incorrecta sobre su situación financiera o personal y tratar de restaurar sus nombres y reputación puede ser traumatizante. Y aquí estamos hablando de, además de la pérdida de tiempo, el daño psicológico. Al mismo tiempo, parece ser casi imposible recuperar las entidades originales de las víctimas una vez que son víctimas de los ciberdelincuentes. Eh, Esas víctimas de robo de identidad no solo soportan esas pérdidas financieras individuales, sino que también necesitan restaurar sus buenos nombres y calificaciones crediticias. Una encuesta de McMaster en el 2008 informó que las víctimas canadienses de fraude de identidad gastaron personalmente más de 150 millones de dólares y 20 millones de horas para resolver sus problemas de fraude. Según esta encuesta del Centro de Recursos para el Robo de Identidad, otra encuesta en el 2003, las víctimas americanas gastaron un promedio de $800 en costos de bolsillo basados en daños hechos a cuentas existentes y $1,000 en nuevas cuentas. Y la cantidad promedio de pérdida monetaria fue monetaria por falta de trabajo para aclarar la victimización fue de $4,000. Eh, entonces, además de la pérdida financiera y de tiempo que se produce cuando se resuelven los problemas debido a la victimización del robo de identidad, muchas víctimas tienden a experimentar una gran cantidad de estrés emocional, incluyendo sentimientos de ira, desamparo y desconfianza, perturbando patrones de sueño y una sensación de falta de seguridad. Mm, Encuestas indican que los sentimientos a corto plazo de ser arruinado, traicionado e imposibilitado son síntomas comunes entre las víctimas. Por otra parte, el 30% de las víctimas experimentó desconfianza en las personas y el 4% afirmó haber experimentado ideas suicidas. Bueno, vamos a hablar ahora del cuarto capítulo
de esta videoconferencia, que es el ransomware. Voy a ser muy específico, a tratar de ser muy específico. Sé que están un poquito cansados, pero ánimo, que eso es importante, esta información para ustedes. Vamos a hablar de la fundamentación criminológica, la metodología de medición de variables y la motivación criminal. ¿Qué es importante tener en cuenta respecto al ransomware? Primero hablemos de los hallazgos y recomendaciones. Entonces, a medida que la tecnología evoluciona, los usuarios en línea se enfrentan a amenazas más sustanciales y constantemente encuentran nuevas formas de extorsión a través de ciberataques. De esta manera, el gusano informático, conocido también como ransomware, es una forma más avanzada y menos detectable de extorsión. Entonces, los ciberdelincuentes capturan los datos de la computadora de sus víctimas y exigen el pago de un rescate para su retorno. El ransomware es una forma de malware que descifra todos los datos en el dispositivo de un usuario de la computadora y la red, y luego niega al usuario el acceso al dispositivo hasta que una suma de dinero sea enviada al cibercriminal de acuerdo a instrucciones específicas y plazos de tiempo concretos. Las versiones más recientes de ransomware cifran archivos en un sistema de red compartida y pueden esencialmente deshabilitar los datos de toda una organización. Los ciberdelincuentes a menudo entonces ocultan programas de ransomware como keyholders, CryptoLocker y CryptoWall en archivos adjuntos o hipervínculos contenidos en correos electrónicos. Entonces, una vez que el usuario hace clic en el archivo adjunto o hipervínculo, se produce el ataque malicioso. Los documentos, programas y aplicaciones de la computadora de la víctima son cifrados y el monto de rescate con instrucciones junto con un plazo para pagar aparecen en la pantalla de la computadora. En estos últimos años, los delincuentes cibernéticos se dirigen principalmente a las industrias públicas, incluidos hospitales, departamentos municipales o municipios, o ciudades intermedias, funcionarios de estas mismas y los departamentos de policía. Los departamentos de policía eh, son uno de los principales objetivos de ese ataque hostil, porque es así. Un caso reciente de ransomware dentro de un departamento de policía ocurrió en Massachusetts, en los Estados Unidos, en la noche del 25 de febrero del 2016. Un correo electrónico fue enviado a cada miembro del departamento de policía. Dentro del correo electrónico había un software malintencionado, un ransomware, y una vez que un miembro del departamento abrió el correo electrónico, el ransomware comenzó a cifrar archivos en la red del departamento de policía y tomó el control completo sobre una de sus principales piezas de software, eh, que es Tritesh. Tritesh es un software policial esencial que permite a los oficiales registrar incidentes durante el turno y es como la creación de la bitácora y facilita las operaciones de despacho. Los ciberatacantes entonces exigieron que se pagara un Bitcoin, aproximadamente $450, a cambio de los archivos cifrados. Otro departamento de la policía local de Massachusetts experimentó una intrusión informática semejante. En la red de la policía empezó a ser lenta e inconsistente por un corto periodo de tiempo y luego un mensaje apareció en las pantallas de las computadoras en el departamento diciendo sus archivos personales están encriptados. El descifrado de archivos cuesta $500. Entonces el jefe de la policía del departamento trató de descifrar los archivos sin pagar el rescate con la ayuda de agencias federales y estatales, así como dos firmas privadas de seguridad cibernética. La codificación del ransomware resultó demasiado desafiante para ser resuelto y por estos esfuerzos combinados dando lugar a que el departamento de policía pagara el rescate 5 días más tarde. A pesar del crecimiento y la prevalencia de los ataques de ransomware, los estudios criminológicos que expliquen tal fenómeno aún no se han aplicado. Por lo tanto, el propósito de este módulo es precisamente eso, analizar la aparición de esos ataques ransomware, entre otros contra el Departamento de Policía de los Estados Unidos, y transmitir un perfil detallado de victimización de departamentos de policía frente a este tipo de ataques. En otras palabras, el ransomware reportado contra unidades de policía eh,
será examinado usando la ciberteoría de las actividades cotidianas o CyberTAC, ¿sí? Con el fin de diagnosticar los factores de riesgo de la victimización del ransomware. Un resumen teórico de la CyberTAC y una revisión de la literatura pertinente son, eh, vamos a verlas mientras se enfatiza en la aplicabilidad de los principales elementos teóricos, el estilo de vida en línea y la ciberseguridad sobre los casos de ataque de ransomware. Pero aquí vamos a hacer una presentación de la metodología de investigación y análisis de datos conjunto con una discusión de las limitaciones del estudio y las implicaciones futuras para el ransomware. Hablemos de la fundamentación criminológica. La teoría de las actividades cotidianas cibernéticas o CyberTAC abarca la teoría tradicional de las actividades cotidianas, que hablan Cohen y Felson, y genera una nueva aplicación teórica para explicar principalmente la victimización por delitos informáticos. Cohen y Felson propusieron la TAC en 1979 en torno a tres principios principales: ofensores motivados, víctimas propicias y ausencia de custodia capaz para examinar la victimización criminal tradicional. La TAC se viene aplicando ampliamente como una estrategia preventiva de la delincuencia situacional para reducir las oportunidades en categorías específicas de delincuencia, aumentando los riesgos y dificultades asociados y reduciendo las recompensas. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de los principios evitaría la ocurrencia de delitos. Aunque los tres factores planteados por ellos se han encontrado útiles para prevenir una variedad de delitos tradicionales situacionales y se usan ampliamente en las pruebas de numerosas formas de delincuencia, es difícil utilizarlas para examinar las formas de ciberdelincuencia y victimización por delitos informáticos. El principio del ofensor motivado sugiere que siempre habrá una cantidad infinita de motivación hacia el crimen. De hecho, los ataques de ransomware han demostrado ser una oportunidad monetaria exitosa para los ciberdelincuentes. Según CNN News, los ataques de ransomware han recaudado alrededor de 209 millones de dólares en los primeros meses del año 2018. O sea, este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes retener datos valiosos de las computadoras de los usuarios y de las agencias hasta que se pague un rescate con relativa facilidad y anonimato. Así, la ciberteoría de las actividades cotidianas entonces cruza paralelos con el argumento de Cohen y Felson al destacar a los ofensores motivados como un factor situacional dado. Eh, el doctor Choi sostiene desde el año 2008 que el principio objetivo adecuado con respecto al ciberespacio es también un factor situacional. Felson lo dijo y utilizó cuatro propiedades para evaluar el principio víctima propicia, comúnmente referido como VIVA, VIVA, valor, inercia, visibilidad y accesibilidad, como dijo el doctor Choi. También argumenta que cualquier usuario que acceda a Internet es visto como un objetivo valioso con una vulnerabilidad perfectamente alta para un ciberdelincuente. Por ejemplo, cuando los datos de las víctimas son incautados en un ataque de ransomware, las víctimas tienden a pagar el rescate debido a que son esencialmente impotentes en la recuperación de archivos y datos importantes. En cuanto a la capacidad de custodia, hay una evidente falta de custodia formal capaz en los casos de rescate. Los controles sociales formales son organismos del sistema de justicia penal. El doctor Choi argumenta que las actuales agentes sociales formales no ofrecen salvaguardias efectivas para proteger a las víctimas potenciales en el ciberespacio, ya que la cantidad de fuerzas especializadas responsables de patrullar el ciberespacio son limitadas debido a la falta de recursos y capacitación. Como resultado, los departamentos de policía que se enfrentan a incidentes de ransomware tienden a pagar el rescate sin hacer arrestos. Esto debilita sustancialmente el nivel de custodia
competente, imponiendo una imagen negativa de la capacidad de los departamentos de policía en el manejo de estos casos. Los ciudadanos pueden fomentar sentimientos de confianza ¿qué? Y temor si la policía de su ciudad no puede detener las actividades cibercriminales, y mucho menos mirar a los criminales reír al recibir el pago. Además, el FBI ha hecho poco para sugerir que hay una manera de recuperar la información cifrada sin pagar el rescate, aunque el FBI declara públicamente en su página, admiten lo contrario, en su página web que no condonan pagar el rescate. Algunos de sus agentes admiten lo contrario. Entonces, perdón, un agente del FBI declaró en una conferencia que el ransomware es muy efectivo, pero que, para ser honesto, a menudo aconsejamos a la gente sencillamente pagar el rescate. De igual manera, las cuestiones jurisdiccionales también contribuyen a la falta de una custodia permanente. Los perpetradores de ransomware podrían estar localizados en cualquier parte del mundo. La colaboración con las naciones globales para proporcionar cooperación internacional en la investigación de ransomware es extremadamente desafiante. Por lo tanto, como lo dice el doctor Choi, por lo tanto, el concepto de la aplicación teórica de Cohen y Felsen está en línea con el alcance limitado de la prevención del crimen situacional en el ciberespacio. Si bien la TAC puede utilizarse para explicar en cierta medida la ciberdelincuencia y la victimización por delitos informáticos, la CiberTAC del doctor Choi proporciona una visión adicional de esos principios. Él propuso en el 2008 la ciberteoría TAC a través de la integración de la perspectiva teórica de Hindelang sobre la exposición al estilo de vida con el concepto de la capacidad de Cohen y Felsen. Según Choi, existen dos factores de riesgo que contribuyen a la victimización por delitos informáticos. El primero es el estilo de vida en línea y segundo, la falta de ciberseguridad. El principio del objetivo adecuado se representa como forma de vida en línea en la teoría de las actividades cotidianas cibernéticas Libertad de Choi. Un número de investigadores han encontrado una conexión empírica entre el comportamiento en línea riesgoso y la victimización del cibercrimen. Choi postula que las actividades vacacionales y de ocio de las personas desempeñan un papel más importante en la determinación de la victimización por delitos informáticos que el control de la constante motivación criminal en el ciberespacio. Así, el nivel de los comportamientos en línea arriesgados de los individuos es uno de los factores salientes que sustancialmente contribuyen a la victimización del crimen informático y lo convierte en una víctima propicia. En este estudio, el enfoque se centra principalmente en las actividades vacacionales de los agentes de policía, porque el ransomware infectó los sistemas informáticos y las redes durante las horas de trabajo de los oficiales. Las actividades vocacionales en estas situaciones pueden incluir oficiales de policía que abren correos electrónicos y navegan por la web durante sus turnos. El estilo de vida en línea de los usuarios es fundamental para ser objetivos de la victimización por delitos informáticos. Cuando los usuarios frecuentemente visitan sitios web desconocidos, descargan ilegalmente archivos o abren hipervínculos en correos electrónicos que no les son familiares, aumentan la probabilidad de victimización por delitos informáticos. En otras palabras, la atención inadecuada en el estilo de vida en línea aumenta el error humano, lo que contribuye a una causa de la victimización por ransomware. El error humano es evidente cuando un usuario en línea hace clic en un archivo adjunto en forma de hipervínculo contenido en un correo electrónico. Otras causas de los ataques del ransomware se relacionan con comportamientos arriesgados que incluyen la descarga de software piratas, tales como versiones craqueadas de juegos, contenido para adultos, protectores de pantalla animados o películas. Por eso es importante en las organizaciones crear la cultura de seguridad informática y que los computadores sean utilizados para el objetivo de la compañía, para el trabajo que se les ha enmendado.